buenos días, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Viva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Gracias a todas las hermanas que cada viernes fielmente se unen a nosotros a través de este programa. Qué bueno es ver sus nombres en el chat de YouTube. Gracias por estar con nosotros cada viernes. Y si no estás familiarizada con el Ministerio de Viva Nuestros Corazones, te queremos invitar a visitar nuestra página web, avivanuestroscorazones.com, y allí vas a poder encontrar muchos recursos para mujeres, desde podcasts dirigidos a diversas edades y etapas de la vida, publicaciones, libros y demás. Y también vas a encontrar información acerca de nuestro próximo evento, la Conferencia Mujer Verdadera 23, que vamos a celebrar, si Dios lo permite, en Guadalajara, México, el próximo 31 de marzo y 1 de abril del año que viene. Y si quieres estar allí y no tienes tu boleto, te animo a adquirirlo pronto, ya que se están agotando rápidamente. Visita mujerverdadera23.com para más información. Y a propósito de esta conferencia, hoy tengo la gran bendición de tener conmigo a una nueva y querida amiga y hermana. Se trata de Wendy Bello. Hola, Wendy. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de Es un gozo tenerte. para mí, no solamente es un gozo para mí, no solo poder compartir con ustedes hoy en este día, sino pues también gracias por la invitación a ser parte de Mujer Verdadera 23. Estamos orando y con mucha expectativa, ¿verdad? De lo que el Señor va a hacer allí. Ay, sí, estamos contentas y muy contentas de que tú vas a estar entre nosotros. Yo sé que ya tú tienes muchas personas que te conocen a través de tus libros, de tus conferencias. Yo sé que estás muy ocupada, así que gracias por sacar este tiempito para unirte a nosotras hoy y llegar a nuestras seguidoras. No solamente para que te conozcan, sino para que conozcan tu corazón, para que hablemos un poquito acerca de los libros que has escrito. Y nada, feliz de tenerte, Wendy. Ha sido una Gracias. bendición para mí conocerte. Igual. Así que estamos muy contentos. Y Wendy, yo sé que tú has publicado algunos libros, incluso los tengo aquí, tengo todos tus libros. Gracias por enviármelos, de verdad que ha sido una bendición. Y el último de ellos, que es el que vamos a hablar más hoy, Digno. Pero me gustaría que tú hablaras un poquito para aquellas personas que no lo han leído, si nos dieras una leve, una corta sinopsis del tema sobre cada uno y qué te inspiró a escribirlos. Por ejemplo, creo que el primero fue Una mujer sabia. ¿Fue así? Sí, hay otro que no tienes ahí en la Ok, lista, pero ok. Una mujer sabia en realidad sí fue el primero, lo que no fue el primero con Lifeway, pero es, como yo les digo a muchos, es como el primer bebé y le tengo un cariño especial en el sentido de que fue ese el primer libro. Ujú. ¿Cómo llegó a surgir? Bueno, en realidad, sabes que no empezó como un libro, empezó porque yo estaba haciendo una serie en el blog que tengo acerca del libro de Proverbios. No de Proverbios 31, sino todo el libro de De Proverbios. todo el libro. Estábamos viendo distintos consejos, sabiduría que podemos encontrar para la vida cotidiana. Cuando terminó la serie, varias de las lectoras me escribieron y me dicen, pero ya se terminó, no vamos a hablar más de este tema, hay tanto que aprender y demás. Y ahí surgió entonces la idea del libro. Y bueno, pues ya el resto es historia, ¿verdad? Trabajamos en ese contenido y la idea es saber el caudal de sabiduría que hay en Ujú, el libro ujú. de Proverbios y cómo podemos usarlo en nuestra vida como mujeres ahora en el siglo XXI, tantos años después. Pero como la Ujú. Biblia es intemporal, lo Así que es, encontramos allí, que era consejo para ese momento, sigue siendo así consejo es. para hoy. Y qué importante es esa sabiduría bíblica, ¿verdad? Para nosotras. ¿Y qué tal el otro libro que tengo aquí? Un corazón nuevo. Bueno, Un Corazón Nuevo surgió de mi tiempo estudiando, yo estaba estudiando los evangelios. Y entonces me puse a ver particularmente cosas que decía Jesús acerca de la nueva vida, de la vida en el Ujú. reino, del corazón nuevo. Entonces me puse a ver, bueno, en realidad, ¿cómo luce de verdad venir de muerte a vida con Jesús? Porque lamentablemente muchas veces venimos al Señor
pero hay verdades que tenemos como desconectadas Ujú, en ujú. nuestra mente, ¿no? Y entonces tal vez pensamos, bueno, ser cristiano es ahora que tengo que hacer un montón de reglas y de pasos que tengo que seguir para ser cristiano. Y la verdad es que nada más lejos de Así esa es. idea. Entonces, Un corazón nuevo lo veo como un libro que lo mismo lo puede leer alguien que lleva tiempo caminando con el Señor y necesita tal vez refrescar ciertas Ujú. verdades o tal vez entenderlas un poquito más allá, o alguien que recién comienza y se pregunta, ¿qué es esto de la vida cristiana? ¿Qué significa? ¿Cómo se vive? ¿Qué tiene que ver la Biblia con mi vida? ¿Y qué tiene que ver lo que dijo Jesús con lo que yo vivo todos los días? ¿Qué significa ahora que yo soy una nueva criatura? Excelente, me encanta, porque a veces hay una desconexión entre lo que conozco de Dios y cómo eso se va a vivir, a ver reflejado en mi vida. Así que Ujú. qué práctico es ese libro. Y entonces, Wendy, eso nos lleva al último libro y es el tema, perdón, que vamos a hablar hoy, que es digno. Hablando del carácter de Dios, tú te concentras en esa característica de que Él es digno. Y sé que el libro está basado en el Salmo 103. Cuéntanos por qué. ¿Qué te inspiró para ese libro? Bueno, Salmo 103 es uno de mis salmos favoritos y el de muchas personas, ¿verdad? Y sobre todo esos dos primeros versículos de bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, son de esos que memorizamos. Ay, sí. Muchas veces desde quizás hasta de nuestro comienzo en el caminar con el Señor. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que en un año en particular, hace un tiempo de mi vida, como que el Señor prendió la luz sobre ese texto nuevamente para mí, porque yo necesitaba recordar quién era Dios y enfocarme en quién era Dios y no Ujú. en mis propias circunstancias. Amén. Y el Señor usó eso también para cultivar un corazón de gratitud, Laura, porque muchas veces estaba yo en el tiempo, en ese tiempo sobre todo, viviendo, pensando en, vamos a decir, en todo lo que no estaba yendo como yo pensaba que debía ir, Ujú. en todas las cosas que estaban saliendo al revés y dejando a un lado todo lo maravilloso que Dios es y lo que ha hecho por Amén. nosotros y en nosotros. Entonces, de ahí surgió la idea de estudiar el Amén. Salmo Y 103. qué común es eso, Wendy, que nosotros perdemos de vista a Dios. Nos sumimos en nuestras circunstancias, nos sumimos en nuestros problemas, en las luchas de aquí es debajo, del trabajo, del matrimonio, de los Así hijos, es. y nos olvidamos completamente de Dios y lo sacamos de la ecuación. Y qué bueno cuando Él, en su bondad y su misericordia, nos recuerda, como te hizo a ti con ese salmo, y te captura de nuevo y te dice, mírame a mí. Exacto. Tú sabes que ese es el salmo preferido de Nancy Lee de Nancy de Moss Wood. Oh, wow. Ese es su No salmo preferido sabía. también. Ajá. Así que qué casualidad, pero de verdad que es hermoso. Mira, ¿Y por qué? sí. Hablando ahora, Wendy, más acerca del carácter de Dios, de conocer a Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque como tú decías al principio, muchas veces nosotros venimos a nuestra vida cristiana hablando del segundo libro y no entendemos de qué se trata. No nos, no nos enfocamos en conocer a Dios a través de su palabra. ¿Por qué es tan importante eso para nuestra vida cristiana? Hay mucho que pudiéramos decir, ¿verdad? Pero mira, Sí. Laura, una de las cosas que yo creo que es más importante es que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy humanista. Ujú. O sea, vivimos centrados en nosotros mismos. ¿Qué me hace sentir bien? ¿Cómo yo me siento? ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Cómo yo lo proceso todo a través del lente mío, verdad? Amén. Racionamiento humano. Exacto, Sí. a todo dar. Y cuando cambiamos el enfoque y lo ponemos en quién es Dios, entonces todo se transforma. Y por eso es importante, porque nuestra mente, como dice Pablo en Romanos, necesita ser renovada y transformada. Amén. Y parte de esa transformación y renovación es mirar la vida tras una lente diferente, tras la lente Amén. de Dios y de su palabra. Entonces, como creyentes, si nosotros no conocemos a Dios, el peligro que corremos es que creemos en un Dios que nos hemos inventado nosotros mismos, Así es, así que es. nos formamos en nuestra cabeza y que se ajusta a nuestras propias ideas, pero no realmente a quien Él es. Amén.
Alguien dijo, lo he oído varias veces de varias personas que dicen que en la iglesia los domingos todo el mundo está adorando un Dios diferente, porque no lo conocen. Es un Dios de su propia imaginación, un Dios que está ahí para servirles, para hacer lo que, o sea, como un Buda de eso que Sí, uno le, como como el genio de la una lámpara. lámpara de Aladino. Ajá. Exacto, y no es así. Dios es demasiado grande y demasiado poderoso y soberano. Y entonces, qué bendición es poder conocerlo a través de su palabra. ¿Y qué parte del carácter de Dios, qué característica de su carácter, Wendy, ha sido para ti la más asombrosa, la que más te asombra, la que más te cautiva? Wow, es bien difícil escoger una. Ahora te voy a decir, quizás una de las que más ha impactado mi vida, sobre todo, vamos a decir, en los últimos años, ha sido entender hasta dónde es posible, ¿verdad? Porque siempre nuestro entendimiento de Dios va a ser limitado, la Sí, soberanía de Dios. amén. Y te digo por qué, porque entender la soberanía de Dios y no es algo, vamos a decir, que digamos que ya nunca batallo con eso, porque creo que de este lado del sol siempre vamos a estar batallando con todo Sí. nuestro pecado y nuestras dudas y nuestras cosas, ¿verdad? Pero entender que Dios es soberano, es decir, que Dios Ujú, tiene todo bajo control absoluto, que Él orquesta todo en la creación, en los gobiernos, en nuestras ujú. vidas, en todo. Eso me ha producido, primero que nada, un sentido de yo puedo descansar. Amén. Yo De no puedo, paz. esta vida no está bajo mi control Ujú, y produce paz, exactamente. así es. Produce también la certeza de que puede que todo esté al revés, a como yo lo estoy mirando, pero para Dios no está al revés. Puede que a mí me haya tomado por sorpresa, pero a Él no le sorprendió. No fue como que, ups, esto pasó y déjame ver ahora cómo lo arreglo. No, Dios ha tenido todo escrito. Dice que todos nuestros días están escritos para Él. Entonces, Dios es un Dios del detalle. De cada Amén. cosa estaba. Entonces, saber todo eso ha sido un Ujú. cambio radical en mi vida porque muchas veces batallaba Laura con el aquello de pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Así pasa aquello? es. Y los cuestionamientos, ¿verdad? E Ujú, incluso llegar a dudar de la bondad y del amor de Dios cuando la vida va al revés. ujú. Por eso conocer su carácter ha sido para mí transformador, incluso Claro. llevando años caminando con el Señor. Ujú, Pero llegar a un entendimiento mejor de quién es Dios, que no es esta idea que yo tengo en mi mente. ujú. Y ahorita hablábamos de eso, y a nivel personal yo te puedo decir que hubo un tiempo en mi vida en que yo tenía esta idea, quizás escondida en mi corazón, pero ahí estaba, de Ujú. Dios como máquina dispensadora, ¿verdad? Yo le Sí, puedo echar una moneda y porque yo me porté sí. bien y porque yo estoy haciendo las Ujú, cosas, este va a ser el resultado que voy a obtener. Cuando ujú. no funciona así. Entonces, por eso te digo que entender la soberanía de Dios ha sido una transformación de 180 grados, en un cambio de paradigma, tantas cosas que de verdad que me hacen poder decir, Señor, tú eres digno de alabanza, porque es que Amén, tú eres un amén. Dios tan grande sobre todas las cosas. Y es lo que tú dices, es difícil como tener uno específico porque es que cada uno está mezclado con el otro y él es demasiado grande para ser como que sacado una sola cosa aparte. Exacto. Pero verdaderamente eso de la soberanía da tanta paz a nosotros. Yo el otro día meditaba. Esa palabra control no debe existir en el léxico de nosotros porque nosotros no tenemos ningún control, eso es una ilusión. Nosotros Así no podemos mismo. controlar ni siquiera lo que vamos a hacer en el próximo minuto, porque ahí mismo nos puede dar un ataque al corazón y caemos desplomados y se acabó el control. Entonces, como que lo que es el control y la seguridad son ilusiones. Estamos en manos de Dios, de su soberana voluntad, de su sabiduría, que Él pueda hacer con nosotros lo que quiera. Y eso trae libertad, trae paz. Tú sabes, Wendy, que a mí la característica del carácter de Dios que más me cautiva es su misericordia. Porque yo no, yo, es como increíble entender que un Dios tan grande, tan soberano, tan poderoso, tan santo, se digne recordarnos, como que tenga memoria de nosotros, como dice el salmista, ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Entonces, eso me cautiva. ¿Cómo puede ese Dios que tiene las estrellas en su mano, que tiene el universo en sus manos, que sabe el nombre de las estrellas y las cuenta, pensar en Laura y tener misericordia de Laura? Como que eso me cautiva.
Y no muchísimo, una pero es vez, maravilloso. ni dos, ni Ay, tres. no. Increíble la cantidad de veces, ¿verdad? Es infinito, como dice la palabra, que es cada Ujú, mañana el Señor renueva su misericordia para ti, ujú, para mí, para ujú. todos tus hijos. Es verdad que es asombroso. Así es. Y por más que lo estudiemos con nuestra mente, por más que sepamos todas las características de su carácter, es como que nunca lo vamos a poder entender. No lo vamos a poder poner en una caja como que ya yo lo tengo todo figured out o lo conozco entero. No, es imposible, es demasiado grande. Pero qué bueno es poderlo ir conociendo en su palabra, conociendo su carácter. Y Wendy, ¿cuáles son algunas de esas características del carácter de Dios que nosotros, si son muy populares y la gente por ejemplo, Dios es amor? Nadie, todo el mundo podría poner en su carro en una calcamonía, Dios es amor, pero nadie pone Dios es justo o Dios te va, tú sabes, es un Dios que castiga, eso no lo dicen. Entonces, ¿por qué nosotros luchamos con esas partes del carácter de Dios que no van como con nuestro entendimiento y razonamiento humano? Mira, algo que a mí me ayudó a entender un poquito eso fue cuando escuché a alguien, estaba explicando acerca de esto y dijo, hacemos las preguntas incorrectas, Sí, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Cuando la pregunta en realidad debiera ser, ¿y por qué no? exacto. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Porque en su justicia, en su sabiduría, ¿verdad? Que son todos rasgos del carácter de Dios, incluso en su amor, Él está usando todas esas cosas con una meta, Ujú, ¿verdad? Que es ujú. hacer más como Cristo. Entonces, claro, en nuestra humanidad, nosotros estamos condicionados para una vida, queremos que todo sea color de rosa, que todo sea fácil, ¿verdad? Entonces, queremos acomodar a Dios a esa idea. Ujú, ujú. Y no entendemos que Dios no puede ser amor y al mismo tiempo no ser justo. Al Exacto. contrario, las dos cosas van de la mano, Ujú. porque es un Exacto. Dios justo y santo, tiene que castigar el pecado. Ujú, ¿Qué es lo asombroso entonces? Que muestre misericordia, ¿verdad? Que nos perdone, que busque ujú. incluso, como dice la Biblia, que nos persigue con su amor, que nos busca y nos redime. Entonces ahí es donde creo que nosotros necesitamos cambiar la manera en que nos Sí. preguntamos, ¿verdad? Y es lo que nos pasa muchas veces, como tú decías, todo el mundo quiere hablar de que Dios es amor, Dios te ama, Ujú, es verdad, pero si nada ujú. más le decimos eso, les estamos dando una idea falsa. Exactamente. Necesitamos decirle, pero es un Dios justo, como Sí, tú decías, que va claro. a castigar el pecado, Ujú, porque ujú, iría en contra de su naturaleza tolerar el pecado, entonces no sería justo, ujú. ¿verdad? Así Así es. que creo que... No, y no entenderíamos su misericordia si Exacto, no entendiéramos su justicia también. Entonces, exacto. también esa idea de que Él es todo amor, todo misericordia, eh, todo soberano, todo santo, o sea, como que no es como que una parte de Él es santo, una parte de Él es amor, una parte de Él es justicia, es que Él lo engloba todo en totalidad. Sí. Entonces, es como que, puf, como que a uno se le explota el cerebro, porque es imposible conocer a Dios, pero sí entender que Él es demasiado grande y demasiado soberano y es un Dios digno de ser alabado, de ser creído, de ser confiado, de que es hermoso. Y entonces, Wendy, ¿dónde entra? Porque sabemos que en la Biblia podemos obtener mucho conocimiento de Dios cuando estamos en el Antiguo Testamento, sobre todo que empezamos a conocer su carácter. Y también estudiando algún libro sobre, por ejemplo, este libro digno, que yo lo pueda leer y digo, wow, Dios es digno de ser confiado, Él es soberano. Pero, ¿dónde entra la experiencia humana ahí? Porque muchas veces, como hablábamos ahorita, yo puedo conocerte a ti, Wendy, yo te conozco, ¿verdad? Y puedo conocer aspectos de tu carácter, pero hasta que yo no paso tiempo contigo y te veo en acción y te veo manifestando esas cosas alrededor de mí en mi vida, es que yo puedo verdaderamente entender cómo tú eres. Entonces, ¿dónde entra la experiencia con Dios en la forma como yo lo percibo y como yo lo conozco en esos aspectos de su carácter? Mira, creo que como en cuanto a todas las cosas, ¿verdad? De la vida, nosotros necesitamos
no solamente tener la teoría, ¿verdad? Sino después qué hacemos con eso. Las dos cosas son necesarias, porque el otro extremo está el extremo que dice, oh no, yo no necesito Exacto. conocimiento, yo no necesito Ujú, teología, solamente ujú, dame a Jesús. Y las dos cosas, o sea, necesitamos las dos cosas, ¿verdad? Entender que el conocimiento es necesario. Ahora, por ejemplo, digamos, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo y pasar todas las clases de seminario y demás donde me hablen del carácter de Dios y me digan, Dios es bondadoso, esto y lo otro. ujú, ¿Qué hago yo con eso? Que en mi vida cotidiana, por ejemplo, en medio de, digamos, una enfermedad, ¿verdad? Que estemos atravesando o algo así. Esas son oportunidades en las que yo voy a poder conocer todavía más ujú, allá de quién es Dios. Y creo firmemente que hay muchas de las cosas que el Señor trae a nuestra vida, que ujú. las trae justo para que le Amén. conozcamos mejor. Porque yo no conocería, digamos, en una enfermedad del Dios que sostiene si no fuera Ujú. porque estoy viendo mi cuerpo debilitarse, Amén. ¿verdad? Nosotras mujeres y en algo, cosas en las que he estado pensando últimamente, no nos ponemos más jóvenes cada día, ¿verdad? ¿No? Yo La no. realidad de nuestro cuerpo humano es que es al revés. Sí. Lo que dice la escritura es que por dentro nos vamos rejuveneciendo, ¿verdad? Pero entonces, qué oportunidad de conocer cómo Dios sostiene, cómo Dios provee, ¿verdad? Ujú. Muchas veces los momentos de carencias, de limitaciones, son oportunidades para ver que en realidad el verdadero proveedor es Él, no somos Ujú. nosotros. Nos da trabajo para que podamos proveer para nuestra Amén. familia, nuestras necesidades. Entonces, todo lo que quizás conozcamos y tengamos, ¿verdad? De conocimiento por que lo hemos aprendido en la palabra, porque nos lo han enseñado, el día a día, vamos a decir, va a ser la prueba de fuego, ¿no? Ujú, De ujú, decir, o es, digamos, una situación que se fácil, podemos poner un ejemplo. La pandemia del 2019, que empezó en el 2010 2020, perdón. ujú. Eso nos mostró a muchos, ¿verdad? Que el control es una ilusión, Así es. que no tenemos control de nada y tuvimos que hacer así y sentarnos y esperar, ¿verdad? Ujú, Pero qué buena oportunidad entonces para recordar, oh, Dios es soberano, esto no le ujú. sorprendió a él. Oh, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Amén. Vimos tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es esa combinación en el día a día de saber Claro. que esto que conozco de Dios ahora necesito que se convierta en una realidad, traerlo a mi Ujú, mente, traerlo a mi corazón, vivir en esas verdades. Y el Señor va a usar las oportunidades, Laura, como tú decías, nosotros como mamá, ujú, muchas veces que nos impacientamos y entonces el Señor nos tiene que recordar. Yo soy un Dios ujú. paciente que he sido paciente contigo, porque yo he sido paciente, ahora puedes tú ser paciente Así a es. través de Cristo, Así ¿verdad? es. Que está en ti y su Espíritu Santo. Entonces, creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, Claro, porque claro. tú y yo podemos estar aquí 1000 años hablando del Ujú, carácter de Dios, ujú. pero en nuestra vida cotidiana es donde ese conocimiento tiene que entrar a jugar un papel, ¿verdad? Así es. Y yo creo que todas hemos visto características de ese carácter en nuestras propias vidas. Yo recuerdo una época en que nosotros estábamos necesitando provisión, pensábamos que no teníamos suficiente y Dios nos mostró que Él era nuestro proveedor y pudimos verdaderamente, wow, Señor, tú verdaderamente eres Jehová Jireh. En otra ocasión, recuerdo que unas navidades estábamos mi esposo y yo solos por situaciones que se dieron, estábamos lejos de la familia, lejos de todos. Y esa frase de Emmanuel, Dios con nosotros, fue tan real para nosotros que verdaderamente yo pude decir, no solamente con entendimiento, sino a través de la experiencia, Dios, no estamos solos, Él está con nosotros. Entonces, Mm. yo creo que todas podemos decir, personas que, como tú dices, han pasado por situaciones difíciles y valles de lágrimas, y han podido sentir a Dios tan cerca, verdaderamente como ese pastor que camina contigo y no te abandona en ese valle. Y te dicen, no, es que yo sentí a Dios, su presencia ahí real conmigo. Entonces, qué bendición es conocerlo en su palabra y conocer sobre él. Y entonces también tener la experiencia de conocerlo personalmente en Y eso, como sabes tú qué, estaba dices. pensando Ujú, que esa moneda tiene otra cara y es que
porque yo tengo este conocimiento cuando atraviese, digamos, una situación difícil de cualquier tipo que sea. Y mientras tú hablabas, yo recordaba tantos momentos Ujú. de la vida, ¿verdad? Que en los que he estado, que puede que nuestra propia mente, el enemigo de nuestra alma, pueda decirnos, ves que Dios realmente no te ama porque estás pasando por esto. Y es ahí entonces donde yo tengo que, ese conocimiento que tengo de Dios, esa verdad, tengo que Ujú. decir, no, aunque las circunstancias puedan parecer estar diciendo cualquier otra Ujú. cosa, yo sé en quién he creído. Así Y Él es. es fiel a su carácter, Él no va a cambiar. Esta situación no quiere decir que Él no me ame. Esta Ujú. circunstancia no quiere decir que ya Dios no sea bondadoso. Entonces, ¿verdad? Las dos cosas como que van de la mano. Claro, traemos esa verdad que conocemos, ese conocimiento que tenemos a la situación que estamos viviendo y nos recordamos de su carácter, de su verdad. Qué bendición. Y Wendy, una otra pregunta o no una pregunta, pero un comentario, pensando en David, que David, el Señor decía, Dios decía que él era un hombre conforme a su corazón. Y David no era un hombre sin pecado. Sabemos sus pecados, pero él conocía, tú lo ves a través de los salmos, tú que hiciste ese libro a partir del Salmo 103, cómo él conocía a Dios de una manera tan íntima. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cultivar ese tipo de relación con nuestro Dios? De conocerlo de esa manera, de descansar en ese conocimiento, de traerlo a nuestra vida diaria, de cómo nosotros cultivamos eso. Creo que tiempo en la palabra es crucial. Tiempo en la palabra es Amén. crucial. No Porque podemos ir de domingo en domingo. exactamente, y esto Ujú. no es tipo Ujú. restaurante de comida rápida de voy a pasar por ahí y dame Ujú. algo rápido y sigo andando. ¿Por qué? Porque sí, Dios se nos ha revelado en la naturaleza y el mismo David, por ejemplo, escribió Ujú. salmos tan hermosos, ¿verdad? Que nos hablan, como el 19, cuando miro los cielos y va describiendo, pero la revelación más exacta de Dios, de quién Amén. es Él, está en su palabra. Entonces, Ujú. tiempo en la palabra es lo que nos va a Sí. hacer crecer, no solo en conocimiento, Laura, sino en adoración Amén. a nuestro Dios, porque mientras más le conocemos, más nos quedamos como tú decías. Claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Ujú. posible que yo tenga acceso a Sí. este Dios grande, creador del Ujú. universo? ¿Cómo es posible que pueda yo tener en mis manos su palabra y pueda leerla y pueda comunicarme con Él a través de la oración? Entonces, obviamente, en eso pienso en David, ¿verdad? Ujú. Solo por ahí en un campo, Ujú. pastoreando ovejas y probablemente trayendo a su mente y a su corazón lo que había aprendido siendo niño Ujú. acerca de Dios, ¿verdad? En lo que ya ellos tenían, que era la ley, ¿verdad? Y Exacto. recordándoles esas verdades. Y al mismo tiempo, entonces, viendo ahora aquel Dios que protegió al pueblo, que él había escuchado Amén. solamente, lo protegió en el desierto, los cuidó, Ujú. ahora me está cuidando a mí aquí en la oscuridad. Amén. Sí. Ahora me está guardando a mí aquí en el medio de la persecución de un Ujú. rey completamente loco como estaba Saúl, ¿verdad? Entonces, Ujú. era aquel conocimiento, ahora lo estoy Así es. experimentando. Como Y decía Job, nosotros de tenemos todo eso en oídas, la palabra. exacto, como decía Job, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es una bendición cuando Dios nos permite pasar por esas situaciones donde lo verdaderamente lo conocemos. Y a mí me da dolor a veces ver personas en nuestras iglesias que no están en la palabra de Dios y pueden tener años en la iglesia, años llamándose cristianos porque han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, años yendo domingo tras domingo, pero no están en la palabra de Dios. Entonces, es algo que nosotros a través de Aviva y por supuesto en nuestras iglesias insistimos, es que ahí es que tú tienes que ir a primera hora de la mañana. A mí me encanta cuando yo en la mañana me siento con la palabra y el Señor me confronta, el Señor me anima, el Señor me exhorta, me recuerda quién Él es y quién yo soy, porque a mí se me olvida quién yo soy y a mí se me olvida quién Él es. Exacto. Entonces, como tú decías al principio, nosotros somos rápidos en divagar,
en concentrarnos en lo que nos está pasando, en nuestra realidad humana, en nuestros asuntos del día a día y nos olvidamos de Dios. Entonces, qué importante es eso de tener esa cita diaria con el Señor. Y eso no es legalismo. Habla un poquito acerca de eso, Wendy, porque, por ejemplo, cuando uno le insiste a personas, es importante usar la palabra, no como que tú vas a marcar y cotejar, estuvo en la palabra, no, es que tiene otro impacto que es necesario para nuestra vida. Sí, bueno que lo mencionaras, porque quizás a veces hay una confusión, ¿verdad? Ujú, Entonces, y la gente le ponen el adjetivo de eso es legalista, cualquier cosa, tal vez sin saber en realidad, porque sí, legalismo en realidad es poner la ley por encima de la gracia. ujú, ujú, Eso es lo que es legalismo, ¿verdad? Creer que ciertas cosas las necesito ujú, aparte de lo que ujú, ya Cristo hizo. Eso es lo que exacto. es legalismo. Ahora Ujú, bien, nosotros obedecemos al Señor no para ganarnos su favor, sino al revés, porque ya tenemos su favor, queremos agradarle, ujú, queremos obedecerle. Y es el mismo Dios el que nos dice que vayamos a su palabra, que si queremos amén. conocerle, vayamos a la palabra. Entonces, ir a la Biblia, como bien decías, no lo hacemos porque vamos a marcar aquí para decir, mira, Señor, ya Ujú, cumplí contigo. De hecho, Laura, eso es un testimonio para mí, porque por muchos ujú, años en mi vida así era como yo me sentía. Yo decía, bueno, ya, ujú. ya cumplí contigo, ya, Sí, ya, déjame hoy tranquila que ya, sí. ya leí, ¿verdad? Lo que me Ujú, tocaba. Y el Señor me confrontó en eso y yo empecé a orar y decirle, Señor, dame pasión por tu palabra. Yo quiero que haya en mí ese deseo. Y esa es una oración que Dios contesta porque Él quiere que le conozcamos, ¿verdad? amén, amén. Entonces, y me gusta siempre decirle esto a las personas, no te quedes solamente en orar, Señor, dame Mm, deseo por leer la palabra y sentarte ahí, déjame ver si me llegan las ganas de leer la exacto, Biblia. No, exacto. el punto siguiente es, abre la Biblia y empieza a Ujú, leerla y vas a ver cómo poco a poco el deseo va a ir en aumento. amén. Y no es una oración de una vez en la vida, no, porque Ujú, muchas veces, como tú decías, tenemos tantas cosas en nuestra mente, tantos asuntos que a veces como que se nos desorganizan las ujú. prioridades. Entonces, Así volverle a pedir al mismo. Señor, Señor, que nunca tu palabra Ujú, pierda su valor, su vida amén, delante de mis ojos, que siempre haya en mí ese deseo de ir a ella. amén. Y sabes qué, y algo sobre todo si tal vez nos están viendo hermanas que como tú y como yo estamos en esto de también enseñar la palabra, que vayamos a ella no porque déjame ver cómo yo voy a enseñar este pasaje, Exactamente. sino que eso tiene que venir después. Sino Ujú, simplemente voy a ella porque yo la necesito, porque yo ujú, necesito lo que el Señor está diciéndome allí, porque yo ujú. necesito Claro, reajustar, ¿verdad? Mis ideas y todas las cosas de quién es exacto. Dios primero en mi corazón. Yo no Ujú, puedo enseñar exacto. de lo que no Ujú. hay, ¿verdad? Y Entonces, entonces de esa llenura compartir ex- con otros. Eso me encanta, Wendy, que tú lo digas, porque muchas veces vamos al estudio de la palabra, aún al estudio académico, para enseñar. Yo quiero ser maestra. Sí, pero siéntate con la palabra primero y deja que esa palabra te transforme, te refresque, te enseñe, te confronte, definitivamente. Y qué bendición es ir cada mañana a recibir esa dirección para el día, incluso la gracia para el día. Y me encanta cuando el Señor dice, el que me ama me obedece, pero ¿cómo nosotros lo llegamos a amar si no lo conocemos? Y lo conocemos a través de su palabra. Entonces, muchas veces dejamos de obedecerlo porque realmente no lo conocemos y no lo amamos. exacto. Entonces, sí, qué importante es eso. Tú sabes que tuve un profesor en el seminario y eso me marcó precisamente en una clase de teología. Y él dijo, el profesor Juan Sánchez, ¿no? Quiero Ah, darle sí, sí, crédito. ajá, Y él dijo, la teología, el objetivo final de mi teología es que yo adore todavía más a amén. Dios. Si todo el conocimiento, todo lo que podemos aprender es solamente para andar como libros ambulantes, no, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, la idea de que, obviamente, y es que la reacción natural, Laura, mientras más conocemos a Dios, más nos asombramos y que no ujú. se nos acabe nunca ese asombro, ¿verdad? Entonces, sí, como dices, y sabes, yo sé que hay veces vamos a decir, la agitación de la vida o algo tal vez no permita a alguien
empezar su día quizás en la palabra, porque quién sabe qué, cuántas circunstancias. El Señor no te va a decir, no lo hiciste por la mañana, ya te voy a descontar Así 10, es. ¿verdad? Que también se nos entienda eso, pero el punto es que nosotros hacemos tiempo para lo que consideramos importante, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, Así es. necesitamos pasar tiempo con el Señor. Es como todas las cosas, tú tienes una Ujú. amiga o con tu esposo, ¿cómo le vas a conocer si no pasas tiempo con él? Claro, claro. ¿Verdad? Es la misma cosa. Así es. Yo siempre hago el ejemplo de si yo tengo una amiga con quien me tomo un café cada mañana, yo voy a conocer muchos amigos y voy a confiar en ella. Porque la Exacto. conozco, sé que ella me va a ayudar cuando tengo un problema, sé que puedo contar con ella. Imagínate Dios, que tú puedas conocer a Dios de esa manera. Y Ujú. Wendy, yo he oído personas, por ejemplo, hermanas, que me dicen, no, yo todas las mañanas, lo primero que hago cuando me levanto, me tiro de la cama y me pongo a orar. Y yo le digo, sí, pero ¿dónde está la palabra? Porque yo puedo orar todo lo que yo quiera y todas mis necesidades a Dios, pero si la palabra no informa mis oraciones, Ujú. yo estoy orando mis necesidades, pero yo no estoy oyendo de Dios. Yo tengo que oír de Dios para saber qué yo le voy a pedir después, ¿verdad? Exacto. Porque muchas veces sustituimos, y eso es maravilloso, poderse levantar de la cama y tirarse a orar. Yo no quiero decir que no hay que orar, por supuesto que oramos, pero yo creo que la palabra debe informar esas oraciones, porque incluso cuando yo puedo tener una necesidad en la mañana pensando que tengo esta necesidad y voy a la palabra y el Señor me dice, no, tú no tienes esa necesidad. Exacto. Entonces como que me reorganiza mis necesidades, me Ujú. las hace ver en otra perspectiva. Exacto, exacto, exacto. Así es. Qué Sí. bendición, Wendy. Gracias por acompañarnos en esta mañana a hablar de estas Gracias a cosas ti. y de verdad que estamos entusiasmadas pensando en esa conferencia donde vamos a estar juntas y donde otras mujeres pueden, porque el tema de la conferencia, que es viviendo en libertad, plenitud y abundancia, solo es posible a través del conocimiento correcto de Dios y de vivir esas verdades que están en su palabra y de confiar en esas promesas que tenemos en la palabra, ¿verdad? Mm. Míralo, y para terminar, siempre terminamos con un versículo bíblico y ese versículo de Jeremías 9:24. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Mm. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así Amén. que si nos vamos a gloriar de algo, que sea de que conocemos al Señor. Amén. Amén. Wendy, tú pudieras orar por las personas que nos escuchan, las que están conectadas ahora y las que se van a conectar más tarde. Orar por ellas, que el Señor las invite, las anime a estar ancladas en la palabra y a conocerlo más íntimamente. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias. Tú eres nuestro Dios, un Dios bueno, un Dios grande, Señor. Un Dios de misericordia, un Dios soberano, un Dios fiel, Señor. Amén. Gracias que podemos llamarte Padre. Sabemos que es un privilegio que no merecemos y por eso te damos gracias por Jesús y por su obra en la cruz, Señor. Y te damos gracias también, Señor, por habernos regalado tu palabra. Señor, qué privilegio es poder tener la palabra del Dios vivo, Señor. Amén. Perdónanos cuando lo damos por sentado, Señor, y se nos Ujú. olvida que en muchos lugares, muchos hermanos nuestros en la fe, Señor, no tienen el privilegio de abrir una Biblia, Señor, de poder sentarse en toda libertad a estudiarla, a Ujú. conocerla, para conocerte a ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú pongas en nuestros corazones cada día un mayor deseo de conocerte a ti, de ir a Ujú. tu palabra, Señor, de que tu palabra se convierta, Señor, en algo, Señor, atesorado por nuestros corazones. Amén. Te pido que pongas en nosotros, como dices allí en Filipenses, Señor, el querer como el hacer, Señor, por tu buena Amén. voluntad, Señor. Que no solo anhelemos ir a la palabra, sino que vayamos a la palabra, Señor. Y que no solo la leamos, sino que la estudiemos, Señor. Permite que seamos mujeres ancladas en tu palabra, Señor, en Amén. un mundo que estamos viviendo de tanta incertidumbre, de tanta distorsión de la verdad, Señor, que nosotros Ujú. podamos ser mujeres que aman tu verdad, Señor, y que viven la vida ancladas en tu verdad, Señor. Ayúdanos a poder traer, Señor, todas nuestras ideas preconcebidas, Señor, a la verdad revelada en tu palabra. Señor, gracias por darte a conocer a nosotros, Señor. Permite Amén. que cada día, Señor, nuestro asombro ante quién tú eres
interés crezca, Señor. Podamos ver cada día que no hay nadie más digno de adoración Amén. que tú, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza, de adoración, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por cada persona, Señor, que se ha conectado o se va a conectar, Señor, a esta transmisión, Señor. Que cada palabra dicha aquí, Señor, haya sido para tu gloria, Señor, y que lo que hemos compartido, Señor, pues pueda también traer bendición y edificación a las vidas, Señor, de quienes lo hayan escuchado, y que podamos seguir creciendo, Señor, caminando contigo, y que el Amén. carácter de Cristo siga siendo formado en nosotros. Te bendecimos, te damos gracias por el ministerio de Aviva, Señor, y te pedimos que le sigas usando para tu gloria y para la Amén. expansión del reino y, Señor, para la Amén. edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús Amén. oramos. Amén. Amén. Gracias, Wendy. Gracias. Y antes de ir, el recurso que recomendamos, no se ve bien aquí, es Digno, el nuevo libro de Wendy, un estudio bíblico del Salmo 103. Así que se lo Gracias. recomendamos. Lo pueden adquirir en Amazon, ¿verdad? Así que ahí cómprenlo y luego nos cuentan qué le parece. Y gracias, Wendy, 1,000,000 de gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios te bendiga, gracias por sacar tiempo para nosotros, gracias por tu apoyo a nuestros corazones. No, Y gracias. seguimos orando en el camino a la conferencia de Guadalajara. Dios te bendiga grandemente. Igualmente. Adiós a las hermanas.